todos y todas tenemos nuestra platita de alguna forma metida en el banco, puesta en los ahorros, confiamos en los bancos, sabemos que los bancos tienen un poder inmenso, pero a veces no sabemos exactamente hasta qué punto pueden llegar este poder, que incluso puede sobrepasar los poderes políticos. Y es en las historias de las personas donde podemos ponerle carne a ese poder que tienen las instituciones financieras. Y por eso nos acompaña Vivi Vargas hoy. Ella ha pedido poder contar su experiencia con uno de los bancos acá en Bolivia, una experiencia desde todo punto de vista cae en la tragedia. Y quiero darle yo la bienvenida a Vivi por tener el valor de dar la cara, de contar su experiencia, sé lo difícil que debe ser. Y entonces, bienvenida Vivi, quiero que nos cuentes un poco tu experiencia con el banco de crédito. ¿Cómo se inicia este conflicto que te tiene tantos años en lucha? Cuéntanos un poco. Primero que nada, Javier, quiero agradecerte por darme la oportunidad de dirigirme a través de tu medio digital al país en su conjunto. Para mí efectivamente es un momento muy difícil. Van a ser 7 años de un proceso penal que le hemos iniciado al Banco de Crédito de Bolivia y que sinceramente por la inocencia y por la falta de conocimiento en el área legal y en la falta de conocimiento del sistema judicial boliviano, pensábamos nosotras, somos dos, que este juicio podía haber durado 6 meses por toda la prueba documental que tenemos. En realidad, mi historia empieza como la de muchos bolivianos que quieren hacerse de un bien inmueble y quieren tener un techo para su vejez. Nosotros adquirimos un crédito del Banco Boliviano Americano al 16% de interés. El Banco Boliviano Americano, como todos sabemos, quiebra y la cartera irrecuperable del Banco Boliviano Americano pasa al Banco Central de Bolivia, como siempre. Y la cartera que podía ser recuperada se la compra el Banco de Crédito de Bolivia. 16% de interés. ¿Qué es lo que pasa? Nosotras éramos muy buenas clientes, por lo que, con prueba, nos ofrecen que para bajar nuestro interés podíamos adquirir además una movilidad. Podían hacer una fusión en el banco de crédito del crédito del departamento y el crédito de una movilidad que era una vagoneta, hacer la fusión y bajarnos en ese momento el crédito, la tasa de interés. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Buen negocio, digamos. O sea, estaba perfecto, 16% de interés en este momento, que los intereses han bajado tanto. En esta época era la época de Sánchez de Lozada, y lo hacemos nosotros la fusión, pedimos la fusión y el directorio del banco de crédito aprueba la fusión. Presentamos toda nuestra documentación, se aprueba la fusión y es cuando el banco nos dice tienen que ir a inscribir en derechos reales la fusión de este crédito. Vamos a inscribir a derechos reales y nos encontramos que nuestro departamento estaba todavía con una hipoteca del anterior dueño del Banco do Brasil, que el Banco Boliviano Americano se había comprometido a levantar esa hipoteca porque era un señor que había tenido la suerte de ganarse la lotería americana, entonces no iba a dejar de pagar el crédito. Claro, efectivamente. Pero no había levantado ni el Banco Boliviano Americano ni el Banco de Crédito de Bolivia, y ahí empieza nuestro calvario. Empezamos a ir al banco, desembolsan el dinero para la vagoneta, y empezamos a ir al banco nosotros para pagar nuestro crédito, y nosotros preguntamos, ¿a qué vamos a pagar? Vamos a pagar al crédito de la vagoneta, al crédito del departamento o al crédito de la fusión. Y la abogada en ese momento nos decía del Banco de Crédito Boliviano, no se preocupen, nosotros vamos a solucionar. Y así pasan meses y meses y no solucionaba nunca, hasta que esta señora se va a Suiza con una beca y nos deja colgando. En ese momento nosotras por cosas de trabajo nos vamos a Lima a trabajar alrededor de 2 meses, y cuando volvemos yo le digo a mi compañera, el banco siempre gana, averiguaremos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos hacer para continuar el pago y veremos.
pero tenemos que acercarnos con alguna persona que conozca el tema. Entonces nos acercamos a una amiga notaria, y esta amiga notaria nos da el nombre de un doctor que trabajaba con el Banco de Crédito, abogado externo, y ese ha sido el gran error. Ahí ha empezado, yo creo, el gran problema, porque el abogado Uribe, que es el con el cual nos deriva nuestra amiga, era abogado externo del banco y no tuvo la honestidad suficiente para decirnos que había un conflicto de intereses y que él no podía hacerse cargo de nuestro caso. Entonces al abogado Uribe le explicamos y le decimos que nosotros queríamos pagar el crédito, que queríamos solucionar el problema, y el abogado Uribe nos dice que él iba a hacer todo lo posible. Se va al Banco de Crédito de Bolivia, y en el Banco de Crédito de Bolivia dice que no había ni un solo papel nuestro, que esto había pasado con muchos de los créditos del Banco Boliviano Americano, que los papeles se habían entrepapelado en los almacenes del Alto. Entonces, ¿qué hace nuestro abogado? Y nos llama y nos dice, bueno, lamentablemente lo que no me ha quedado otra que poner su caso sobre la mesa en directorio. Él había puesto nuestro caso sobre la mesa cuando no había ni un documento nuestro, y como se ven que no habíamos pagado meses la deuda, entonces inmediatamente le dicen al abogado que nos diga, que nos transmita, que lo mejor que nosotros podíamos hacer, y él también nos aconsejaba eso, era hacer una dación en pago. Una dación. Una dación en ¿Qué pago. significa eso? La dación en pago es una dación que uno da su bien inmueble, pero que el proceso que ellos nos habían iniciado, un proceso coactivo, se corte, se pare ese proceso, porque nosotros no sabíamos que teníamos un proceso. No sé, deben todos los, tú como todos las personas que me están viendo y oyendo en este momento, saben que el banco, cuando tú te atrasas medio mes en tu tarjeta de crédito, te mandan te avisan, te mandan un aviso. Ellos nunca, o sea, lo que el Banco de Crédito de Bolivia ha hecho con nosotros ha sido inducirnos a la mora. Ha hecho que nosotros dejemos de pagar. El departamento estaba pagado ya, el capital. Entonces era mucho más fácil. ¿Y por qué te digo era mucho más fácil? Porque yo considero que además en el Banco de Crédito de Bolivia han utilizado todas las chicanerías legales, han utilizado una serie de documentación falsa para poder finalmente quedarse con nuestro departamento, que ha sido luego dado a un gerente del Banco de Crédito de Bolivia, un señor peruano, que actualmente sigue siendo en un precio irrisorio, que actualmente sigue siendo el dueño, y en un precio irrisorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta, qué es lo grave en realidad, Javier? A partir de todo este problema, nosotros nos acercamos al doctor Costa Obregón porque vimos que habían problemas con los poderes y la legalidad del Banco de Crédito. Primero con los poderes del Banco de Crédito de Bolivia, que eran falsos. Llevamos nuestra documentación donde el doctor Costa Obregón la revisa y nos dice, por supuesto, estos poderes con los que ustedes han dado su departamento y les han quitado su departamento, son poderes falsos. O sea, son poderes falsos, y esto es responsabilidad del banco. Exactamente. Y tienen que devolverle su departamento, porque aquí está absolutamente toda la documentación. Y nos ponemos en contacto con una señora Marianela Cerval de Roboton, que también tenía los mismos poderes. Coincidentemente, no hay coincidencias, yo creo que no hay coincidencias, pero teníamos el mismo número de poderes, el poder número 177 y 539. Entonces hablamos y ellos nos explican, tanto la señora Cerval como el doctor Otra Costa cliente Obregón, otra cliente del banco, clientes del banco no sé si tenga. Lo que sí estoy segura es que tiene víctimas. Bueno. Víctimas. Una víctima del Banco de Crédito, ¿no? Entonces, yo lo vi muy simple cuando me explicaron, porque toda la documentación, toda la prueba que nosotros tenemos no es testifical. No es una prueba de esta persona dice que, la otra persona dice cuánto. No, es prueba documental. Y si a uno le muestran que un poder es falso y le explican el por qué el poder es falso, no es una cosa que uno tenga que haber estudiado derecho. Y ya con los años que tengo en esto, efectivamente los poderes de estos señores son falsos. Es ahí cuando ustedes inician ya
se inicia el vía crucis de ustedes por las vías legales, ¿no? Exactamente. Y eso te ha llevado a averiguar muchas cosas del banco de crédito con documentos que los tienes, los has traído acá para documentos probatorios, exactamente. Nosotros descubrimos, y creo que decir nosotros, sobre todo una de las personas afectadas, una de las víctimas que tiene mucho conocimiento, descubre muchas cosas sobre el banco. La principal es que es un banco ilegal. El Banco de Crédito de Bolivia es un banco que funciona de manera irregular, de manera ilegal, desde el año 1994, el año en que llega. ¿Y por qué? Lo voy a decir de manera bien fácil. El Banco Popular S.A., primero era Banco de Crédito, Banco Popular del Perú, que llega los años 40, más o menos, a Bolivia. Y cuando estaba Fujimori en el poder, preparando ya la privatización, en toda la época de las privatizaciones, convierte el banco, pasa el Banco Popular del Perú por una creencia al Banco de la Nación. Entonces, estamos hablando de un banco, tanto el Banco Popular del Perú como el Banco Popular S.A., de un banco del Estado peruano, no de particulares. Entonces, este banco en 1992 se constituye en Bolivia, en el Perú, en Bolivia en 1992, y llega a Bolivia y hace toda su documentación, la hace de manera correcta y la hace de manera siguiendo las normas y las leyes que están en nuestro país, ¿no? Es decir, es todo este legado de documentación desde acá, todo esto es la constitución del Banco Popular S.A. Todo esto en Bolivia. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí está todo bien. Al menos eso es lo que pensamos. El Banco de Crédito de Bolivia, que no ha habido una constitución, tiene 3 hojas o 4 hojas en la ASFI. No en la ASFI, en Fundo Empresa, porque uno tiene que ir a registrarse a Fundo Empresa, ¿no? Y eso está aprobado. Lo que tenían que hacer estos señores, una vez que habían comprado el banco, es llegar a Bolivia, avisar a la Cancillería, legalizar toda su documentación, protocolizar su contrato de compraventa, que lo tenemos acá, el contrato de compraventa. Las personas que saben de derecho comercial, y yo creo cualquier persona que tenga su documentación en Fundo Empresa, cualquier persona que tenga una empresa se va a dar cuenta que esto era lo que tenía que hacer. Uno no puede llegar como Pedro por su casa a Fundo Empresa. Yo no puedo comprarte a ti una empresa y cambiarle el nombre sin cambiar el dueño. Yo tengo que decir que la empresa, tu empresa, te la estoy comprando yo, y esa empresa tiene que estar a mi nombre porque yo soy una persona particular. Más aún en el caso del Banco Popular, sea que era un banco estatal, y el Banco de Crédito de Bolivia era un banco de propiedad del Banco de Crédito del Perú, que se había adjudicado a la subasta el año 1992, en noviembre. Llega aquí el Banco de Crédito de Bolivia y en vez de hacer todos los pasos que requería hacer, que tenía que hacer de acuerdo a nuestra legislación, lo que hace es hacer una reunión de accionistas donde deciden cambiarle el nombre al Banco Popular S.A. por el Banco de Crédito de Bolivia. Además de que cambian completamente toda la composición societaria. Se cambia el 100% de accionistas. Antes eran entidades estatales peruanas y luego son personas privadas e instituciones privadas, todas pertenecientes al grupo del Banco de Crédito del señor Dionisio Romero Seminario. ¿Y eso es ilegal? ¿Eso es irregular? Eso no es legal. Yeah. Eso no es legal. Y como prueba, no es legal. Acá el Banco de Crédito del Perú nunca se presentó como Banco de Crédito del Perú en Fundempresa, que es el lugar donde todos los bolivianos, bolivianas, y no solamente bolivianos y bolivianas, sino extranjeros también, tenemos que registrar nuestras empresas. Y la prueba es esta. Hemos hecho una inspección técnica ocular en diciembre del año 1995 a Fundempresa, y el señor Cristian Ugarte, jefe de operaciones de Fundempresa, nos ha confirmado el 8 de diciembre de 2015, en esta presente audiencia, nos dice que
La escritura pública número 628 de 1994, la escritura pública número 628, la escritura de cambio de nombre, les voy a leer textual, es, digamos, el único documento de todo el listado que se nos ha requerido exhibir, que cursa en nuestros archivos. En consecuencia, no cursa otros documentos, como ser el contrato de compraventa de fecha 12 de noviembre, la escritura de compraventa y venta a la entidad financiera, etcétera, etcétera. Es un poco, bueno, les voy a leer porque esto creo que es importante. También nos solicitaron el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas que supuestamente aprobó el cambio de denominación del Banco Popular al Banco de Crédito. Ese testimonio no está inscrito ante el Registro de Comercio de forma independiente, pero sí transcrito. Está inserto en el testimonio 628 del 94, que si me permite, lo hemos marcado para que ustedes puedan revisar. Aquí el acta de Junta General Extraordinaria y aquí la fecha del 7 de febrero de 1994, que coincide con los documentos que estaban requeridos, es lo que se puede exhibir. Nuevamente, vuelvo a recalcar que es el único documento, esta escritura de cambio de nombre, es el único documento que el Banco de Crédito de Bolivia inscribe en Fundempresa. Si esto hubiera hecho una empresa boliviana, si hubiera hecho un banco boliviano, me imagino que hubiera sido un escándalo, pero no ha sido así. Esta es la prueba. Es decir, esta inspección técnica ocular ha participado el fiscal, ha participado la policía, el IDIF, hemos participado las partes, ha estado el Banco de Crédito como parte, ha estado Fundempresa y hemos estado nosotros como víctimas del banco. Ya. Ahora, pero ¿por qué las instancias llamadas por ley a ver esta temática no han hecho algo, no se han pronunciado sobre el tema? Javier, yo quiero que tú sepas que nosotros hemos tenido una experiencia muy amarga con la ASFI, con la directora de la ASFI. Esta señora ha recibido cartas nuestras, por lo menos unas 6 cartas, insinuándole que nos muestre la documentación de la constitución del Banco de Crédito de Bolivia, y ella se ha negado rotundamente, inclusive nos ha amenazado con hacernos procesos. Porque primero, claro, tú acudes a una autoridad y le pides por favor, señora, porque esta es documentación pública. Esta documentación no se la puede negar a nadie. No puede, y menos aún si estamos dentro de un proceso penal, pero nos las han negado sistemáticamente. Ha tenido que ser la Fiscalía, por medio de una orden fiscal, que ha reclamado a la ASFI, y ha sido ese momento que la señora Tatiana Valdivia se ha dignado a mandar toda la documentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dice el gobierno, lamentablemente? Porque la ASFI es una entidad del gobierno, la Autoridad de Empresas es una entidad del gobierno. Han llegado a decir, y se los digo claramente, no soy abogada, pero es una aberración jurídica decir que el Banco Popular S.A. y el Banco de Crédito de Bolivia son la misma persona. Es imposible. Tú y yo no podemos ser la misma persona, porque tú eres hombre y yo soy mujer. El Banco de Crédito de Bolivia es una entidad privada, completamente privada. El Banco Popular S.A. era una entidad estatal. Entonces es imposible, Javier. Bueno, pero esa es una de las cosas que, y además tengo entendido que un informe de la Defensoría del Pueblo ha llegado también a la misma conclusión. Cuéntanos un poco de eso. Enfrentarse con el monstruo que nosotros nos hemos enfrentado, porque es un monstruo que tiene tentáculos a todo nivel, a nivel político primero, a nivel dentro del aparato judicial que tenemos, que es lamentablemente corrupto. Está totalmente cooptado por el banco, está totalmente cooptado. Incluso hemos sido dos de las víctimas hemos sido detenidas por haber denunciado, como ahora lo hacen y ya se ha vuelto costumbre en este gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que lamentablemente en el cual muchos hemos confiado y que ahora nos sentimos totalmente defraudados. Se ha hecho una costumbre de que aquellos que denuncian corrupción terminan en la cárcel. O sea, ¿a ti te han detenido ilegalmente? Me han detenido, no me han apresado, porque ya no podían haber llegado a tanto, aunque seguramente los del banco y la jueza que nos hizo este proceso hubieran estado muy contentos de habernos hecho realmente apresar. Hemos estado detenidos durante 8 noches y 9 días, simplemente, en mi caso, por haberle dicho a la secretaria de la jueza, mocosa, tú no tienes miedo de Dios.
y nos detuvieron a la señora Marianela Cerval de Robotón y a mí por una acusación de la ley Marcelo, de un artículo de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, obstrucción a la justicia. Ese artículo solamente se puede aplicar con empleados públicos. Nosotros no éramos empleados públicos. En realidad lo que a nosotros lo que querían en realidad con nosotras era hacernos detener, luego apresarnos para que nosotras podamos desistir del proceso que le estábamos haciendo al Banco de Crédito, porque ese es el modus operandi que tiene. Y eso también está estipulado en el informe de la Defensoría del Pueblo. Exactamente. El informe, el Defensor del Pueblo ha hecho un informe que es el número DP/RD/LPZ/2/2007, de fecha del 11 de enero de 2007, y que llega a las conclusiones. Dice lo siguiente: por tanto, por todo lo expuesto se puede concluir que, primero, se detectan irregularidades en cuanto a la documentación presentada para el funcionamiento del Banco de Crédito Sociedad Anónima, como aspectos relacionados a su registro e impuestos que deben ser investigados por la autoridad competente, sobre lo que la Administración de Justicia ha denegado su esclarecimiento. Es decir, la justicia no nos ha dado paso para que nosotros, no nosotras. En realidad, aquí insta el Defensor del Pueblo a las diferentes instancias, a la ASFI entre ellas, a hacer una revisión de la documentación. Hasta ahora no han hecho absolutamente nada, porque también, ellos saben perfectamente. Y también hablan de la detención que ha sido irregular. Y nos dice: hubo detención ilegal en el caso seguido por el Banco de Crédito Sociedad Anónima contra Marcelo Isaac Urbach Treijer. Cuarto, hubo detención ilegal de Marianela Cerval de Robotón y María Amanda Viviane Vargas en la dilación para resolver su medida cautelar y la emisión de aprehensión basada en un delito no aplicable contemplado en la ley 004, que es la ley que te decía yo, Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿De cuándo es este informe? Es de enero. De enero de 2017. De este año. De este año, exactamente. Han tratado absolutamente. Esa es la costumbre que tiene la señora Leni Tatiana Valdivia, y lo digo de la manera más clara. Yo también he estado en algún momento en un medio, he tenido un programa, y sé que ella, a través de la presión, hace que los medios de comunicación no informen a la población con respecto a estos temas. Y ha sido así cuando hubo un amparo constitucional que lo ganó el señor Urbach, y la señora Leni Tatiana Valdivia prohibió a los medios que se escribiera o se hablara. Demos un breve repasito así, rapidito, de este otro caso, que también ha movido mucho, porque el señor ponía sus publicaciones en medios de prensa, el señor Urbach, ¿verdad? Urbach, el señor Urbach. Que también es otra persona que es otra de las víctimas. Este señor es una víctima. Yo creo que de todas las víctimas que ha tenido el banco, que no son pocas, el Banco de Crédito, y que a casi todas nos han destrozado la vida, porque estar en un proceso durante casi 7 años no es un tema que sea simple, es un tema que a nivel emocional, a nivel salud, a nivel económico y a nivel familiar, a todos los niveles a uno lo destruye, ¿no? A este señor no solamente eso, sino que durante todo el problema que ha tenido con el Banco de Crédito de Bolivia, ha perdido 2 hijos. Ha estado preso 5 años por un delito que no ameritaba, y eso está escrito también en la Defensoría en el informe defensorial, al cual la señora Leni Tatiana Valdivia Bautista no le ha dado no le ha dado absolutamente ninguna importancia. Pero fuera de que fuera la señora Valdivia, ¿no? Es el sistema en sí que parece que está temeroso o que teme enfrentarse a estos poderes tan grandes como son los bancos. Efectivamente. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro país todavía los bancos tienen una reputación, entre comillas, de honestidad, cosa que ha desaparecido completamente a nivel internacional. Los bancos a nivel internacional han sido totalmente cuestionados en el primer mundo. Quiero decir eso a nuestros ciudadanos, que no crea que porque somos un país del tercer mundo tenemos que rendirles pleitesía a los banqueros que han destrozado la economía mundial a partir del año 2007 y que hasta ahora están pagando las consecuencias los países del primer mundo. Con este proceso que todavía sigue, que son ¿cuántos años que llevas? 6 años, van a ser 7 años el mes de febrero. ¿Qué estás buscando con tu proceso? ¿Qué es lo que estás buscando? Yo con este proceso muchas veces he intentado llegar absolutamente
a muchas personas y personalidades están al corriente de este proceso, que ya tiene una acusación, que eso es importante que lo diga Javier, porque yo digo que el banco de crédito funciona con poderes falsos y que he sido además detenida de manera ilegal, y seguramente van a querer detenernos nuevamente, como es costumbre, no solamente del banco de crédito, sino de todos los poderes político o económico fuerte cuando hay una denuncia sobre corrupción. Entonces inmediatamente lo que hacen es detener a la persona. Aquí está la acusación donde están nombradas la señora Coti Sonia Kersul Andrade, Edwin Ronald Franco García, Leonardo Raúl Mariaca Cardoso, pero banco. Además del banco, es la directora legal del banco a nivel nacional, el gerente legal, y este señor Mariaca en este momento no sé, que es un empleado, dice acá, del banco de crédito. En esta acusación también están los poderes que nosotros hemos acusado de falsos, están acusados ya, o sea, ya no solamente imputados. Esta acusación ha salido el 14 de febrero de 2017 y hasta hoy no se radica. Están aquí acusados de falsos los poderes 628, que es el poder de cambio de nombre, el poder 042, que son los poderes con los que han actuado en nuestra contra, del señor Saetone Mahmoud, el poder 177, 539, 336, esta serie de poderes que han sido acusados de falsos, y que hasta ahora esta acusación desde del 14 de febrero, firmado por cinco fiscales, una comisión de 5 fiscales. Para las personas que saben esto, una comisión de 5 fiscales generalmente no existe, pero para que haya esta acusación ha sido así, porque el poder del banco, por supuesto, no solamente económicamente, sino políticamente, porque hay personas que están al corriente del gobierno de todo este tema. Incluso tú has ido a hablar con ministros sobre el tema. He hablado con el señor canciller, ex canciller David Choquehuanca, y nos ha dicho, me ha dicho sobre todo a mí, que tendría que tener fe, porque ha habido la primavera árabe. Entonces me imagino que ha querido sugerirme que me vaya a inmolar, me queme en la Plaza Morillo. Pero te ha dado la razón. De alguna manera, sí. ¿Con quién más te has encontrado? He hablado con el ministro del Interior, Carlos Romero, y le he solicitado encarecidamente que pueda él acudir a personas que en ese momento, y que hasta actualmente hay personas que están presas, que han estado por otros actos de corrupción, jueces, fiscales. O sea, personas que han participado en todo este tema también, y que están presos por otros temas de corrupción, pero también, que demuestran, ¿no? que ellos tienen una información valiosa que pueden darle, que podían haberle dado al ministro del Interior. El ministro del Interior nos ha dicho que, al ministro de Gobierno, perdón, y el ministro de Gobierno, Romero, nos ha dicho que eso no era de su competencia. Le hemos escrito también al ministro, que es ahora embajador en Cuba, Quintana, que parece que tiene una relación de amistad muy íntima con el Banco de Crédito, al igual que el vicepresidente, con el Banco de Crédito de Bolivia. Le hemos escrito, el vicepresidente ha estado al corriente, la esposa del señor Urbach, por lo que nos ha contado. No es un tema el que yo pueda manejarlo como el que manejo el mío. Yo sé que a él le han sacado de sus cuentas, él ha metido su dinero en Credifondo y han sacado su dinero del Banco de Crédito de Bolivia, cosa que no podían haber hecho nunca. Esta señora, yo sé que se ha ido a hincar, porque tenía 4 o 5 hijos, de los cuales 2 han muerto, con el vicepresidente del Estado Plurinacional, y el vicepresidente del Estado Plurinacional de manera muy despectiva la ha despachado de su... Ahora, lo grave de todo esto, fuera de juicios de valor, el tema tuyo es legal, lo conozco por lo que nos estás contando, pero fuera de todo eso, sí, es el tema de la indefensión que puede sentir un ciudadano frente al poder económico de un banco, poder político también. En estos 6 años, ¿cómo has vivido todo esto? O sea, ¿cómo te ha afectado hasta lo material? Javier, yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Yo debo decirte que, y no es algo de lo que yo me avergüence, porque yo creo que a este mundo no hemos venido a sufrir y que tenemos que tratar de alivianarnos las cosas. Yo inmediatamente tuve el problema con el Banco de Crédito, empecé a tomar pastillas tranquilizantes y para poder dormir, porque es una impotencia la que no puedes creer.
Es que no puedes creer que tú tengas toda la documentación, que nuestra prueba no es testifical, te digo una vez más, no es que alguien dijo o no dijo, está todo escrito, es prueba testifical. Y que no hagan nada absolutamente, es una vergüenza, es una barbaridad. Y que lleguen incluso a detenerte es todavía más vergonzoso y más doloroso. Porque no tienen derecho estas personas, los del banco, no tiene derecho el gobierno y no tienen derecho la justicia de encarcelar o detener. En mi caso, yo he sido detenida, me imagino cómo sufrirán las personas que están presas durante años de años. Yo he estado 8 noches y 9 días. Y esas 8 noches y 9 días han hecho que mi vida cambie radicalmente, completamente. Cambia con respecto a tu familia, el daño que hace a tu familia, el daño que hace a tu pareja, el daño que te hace económicamente. Yo era una persona próspera que tenía, y eso es de conocimiento. Todo el mundo sabía que yo tenía una empresa que daba muy buenos réditos. Como uno empieza, tiene una audiencia a tal hora, audiencia a tal otra, hay que ir donde el abogado, y finalmente, después de 6 años y más, puedes tú imaginarte y pueden ustedes imaginarse el estado económico en el que uno ya se encuentra. No hay persona particular que pueda resistir. Pero en todo esto has tenido una pequeña victoria. Cuéntanos esto del dueño del banco de crédito. El banco de crédito es un banco peruano y el dueño obviamente radica ahí, bueno, es peruano. En esto has tenido una pequeña victoria. En realidad, Javier, yo quiero decirte que he tenido 3 victorias. Ajá, bueno. La primera es la Defensoría del Pueblo con este informe. Este es un señor que es representante en este momento del Estado Plurinacional de Bolivia y ha dictado este informe, lo ha hecho y nadie dice absolutamente nada. Luego tengo la acusación, que es una acusación a los personeros del banco y a los poderes que nosotros hemos acusado de falsos. Está la acusación. Y finalmente, efectivamente, el señor Dionisio Romero Seminario, al cual nosotros lo hemos acusado por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, y que no se ha dignado a venir a declarar, tiene la tarjeta azul en Interpol. Ya está notificado el próximo paso de Interpol, que Interpol ya, gracias a Dios, no es Bolivia, es Lyon, es Francia. Entonces será la tarjeta. Es a través de un proceso de ustedes. Es a través del proceso 10.001-11 que nosotros hemos ampliado al banco de crédito por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, por el cual el señor Dionisio Romero Seminario, dueño del Banco de Crédito del Perú, accionista de Credicorp, accionista de una cantidad enorme de bancos en todos los paraísos fiscales. En Panamá, en las Bahamas, en todos los paraísos fiscales. Incluso estaban los videos, como me comentaba. Exactamente. El señor Dionisio Romero Seminario ha estado comprometido seriamente con el fujimorismo. Él le ha prestado su avioneta por sugerencia de su empleado, Saetone Wahmud, que trabajaba en ese momento en el Ministerio de Economía. Él le ha prestado su avioneta para que Vladimiro Montesinos escape del Perú hacia Panamá. Y luego ha sido investigado, ha tenido muchas sesiones, le han preguntado sobre todo esto y él ha reconocido, además, está en todos los medios y eso se lo puede. A mí me gustaría que la directora de la ASFI le pregunte al Ministerio y a la Superintendencia de Bancos del Perú si el Banco Popular S.A. y el Banco de Crédito de Bolivia, en este caso el Banco de Crédito del Perú, en ese momento, pueden ser la misma persona. Ya, llevas 6 años en esta... Van a ser 7. Van a ser 7 años. Sí. Y tú eres consciente de que el banco siempre gana. A mí no me da la gana. Mi programa era un programa que se llamaba El Banco Siempre Gana. A mí no me da la gana. Que salía en Radio DC. Sí, exactamente, sí. Al cual... ¿No sería más sencillo dejar esto, ya dar vuelta a la página? Quiero decirte, Javier, que las personas con las que hemos tenido nosotros contacto, no solamente por problemas con los bancos, sino con problemas con la justicia, es terrible lo que le pasa. Uno, no por la impotencia, porque a uno le mellan la dignidad, porque a uno quieren
pisarla porque es una persona particular y no tiene el poder económico ni político que ellos tienen. Yo no pienso dejar esta causa, pienso dejar la vida en esta causa, y eso me parece que debería servir. En mi caso no es tan difícil, no tengo hijos, ¿no? Y esto debería servir para que otras personas que sí tienen hijos, que sí tienen familia también, que sí tienen poder incluso político y económico, y aquellos que no lo tienen, no vuelvan a pasar por una cosa tan terrible como la que yo he pasado. Bueno, como ciudadanos no podemos callar, y yo creo que hay que pinchar a las autoridades, seguir pinchando, y ojalá este testimonio tuyo, valiente, toque las fibras de muchas personas y se den cuenta de que es hora de poder regular de una manera más efectiva a todas las instancias financieras, o sea, que tienen un poder demasiado grande, incluso más allá de lo económico, que llega a lo político. Tus palabras finales. Sí, efectivamente lo que tú dices, tal vez sería bueno que yo termine como terminaba mi programa en Radio Deseo, al radio que yo agradezco muchísimo porque ha sido la que ha permitido que en Bolivia o en La Paz se conozca todo el actuar de los bancos, no solamente a nivel nacional sino internacional, diciendo el banco siempre gana, a mí no me da la gana, y decir además que siempre se ha dicho en estos últimos años, a partir de 2007 con la crisis financiera internacional, que hay entidades que son tan grandes, que son demasiado grandes para poder juzgarlas o poder cerrarlas. Yo no creo que hayan entidades que deberían ser tan grandes como el sistema financiero, por ejemplo. No podemos permitir que el sistema financiero sea corrupto, simplemente porque nuestro gobierno o nuestro Estado en este momento está fuerte gracias al sistema financiero y al manejo financiero. Eso no puede ser, Javier. Bueno, muchas gracias, y bueno, ya saben, hay un informe de la Defensoría del Pueblo, hay varios testimonios, aquí están todos los documentos, compañeros periodistas que quieran seguir este tema, abogados que estén interesados en apoyar aquí esta causa, pues nada, solo tienen que buscarte ahí, charlar contigo, y nada, ojalá que sigas avanzando en esto, que llegues a buen puerto y que realmente el banco no gane en esta ocasión. Muchas gracias, Javier, espero la tarjeta roja. Muchas gracias. Listo. Te agradezco de verdad.